Buenas noches, amigos. Qué gusto que nos acompañen en otra semana más de triálogos, precisamente aquí en la revista Corposano, la revista Corposano que ve tanto por el ser humano, por la integridad de nuestra persona. Bueno, pues está en este espacio integrando la parte de crecimiento personal con análisis de anécdotas, de temas intelectuales, de temas culturales que fortalecen también la mente. Acuérdense que mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Es precisamente uno de los lemas de Juvenal, precisamente el tener mente sana en cuerpo sano, que es fortalecer la mente y no nada más el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente en ese tenor, el día de hoy vamos a hablar acerca de el tema, yo creo que un tema muy en boga, un tema muy interesante, que es el tema del neoliberalismo. El gobierno actual ha hecho mucho énfasis en la propuesta de que eh, no le gusta los gobiernos neoliberales. Y bueno, pues al final también ese grupo pues ahora se ha vuelto una oposición en conjunto con Va por México, ese tipo de grupos. Y bueno, pues la verdad es que la discusión termina siendo, oye, ¿y el liberalismo qué onda, no? El liberalismo, ¿qué pasa? El neoliberalismo, ¿qué pasa con esa propuesta? Una propuesta de los años 80 que efectivamente modeló sistemas de gobierno, sistemas económicos, y bueno, pues efectivamente yo creo que es una discusión para el día de hoy. Y yo creo que también influye el tema del COVID. Va a modificar esa perspectiva, esas prioridades. Entonces, bueno, pues precisamente para eso estamos esta noche platicando acerca del neoliberalismo con nuestros amigos. En primer lugar, bueno, pues tenemos a Gustavo Hernández. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola Héctor, bien, bien, muchas gracias, buenas noches. Saludo con todo afecto a mis compañeros Armando y a Héctor, aquí listos para este tema, siempre, siempre interesante. Gracias, Gustavo. Qué gusto que estés aquí con nosotros para platicar de este tema tan interesante que también, pues, tu visión de geopolítica yo creo que nos va a ayudar mucho. Bueno, pues también con nosotros está Héctor de la Torre, nuestro gran filósofo, nuestro filósofo contemporáneo, que nos va a platicar también su visión acerca de lo que sería el tema del neoliberalismo y los impactos a nivel humano, a nivel sociedad, a nivel teoría política, teoría económica. Héctor de la Torre, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, un gusto. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Armando. Como Buenas siempre, noches. un gusto aquí todos los martes. Gracias, Héctor de la Torre. Y bueno, pues también tenemos aquí a nuestro gran politólogo, nuestro analista de teoría política, de práctica política, pues es Armando Cuellar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que hay muchos temas en el contenido político que por supuesto tiene impacto social, impacto económico. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Por supuesto, es un tema, creo que incluso cercano a las elecciones de este año, es ideal que se pueda promover este tipo de charlas. Claro, por supuesto, yo creo que es un tema además muy interesante. Vamos a invitar a nuestros amigos a que nos escriban. La semana pasada tuvimos mucha actividad en el chat, diciéndonos mucha participación. La gente está muy interesada en los temas que platicamos aquí. Y bueno, pues la idea sería precisamente que estuviéramos platicando acerca del neoliberalismo y que nos digan sus opiniones, nuestros amigos que nos escribieron la semana pasada. Hubo gente que nos escribió de Los Ángeles, de Paraguay. La verdad es que me llamó mucho la atención. También del interior de Piedras Negras, ya sabemos que tenemos amigos en varios lugares que pueden dar su opinión, porque además nos dan una perspectiva diferente. Entonces los invitamos a que nos digan de dónde nos escriben y que nos digan también sus opiniones. Vamos a empezar con nuestra primera participación un poco para ponernos en contexto. Gustavo Hernández, ¿qué nos puedes decir acerca del tema del neoliberalismo? Muchas gracias Héctor. Mira, pues creo que en principio tendríamos que proponer una reflexión en torno a cuándo nace, cómo nace, cuáles son como sus orígenes, sus principios. Es algo que a mí, ustedes saben, me llama mucho la atención.
pensarlo, tú ya adelantabas un poquito, pensarlo en temas como de teoría y práctica, tanto política como económica, en qué sentido nos hemos estado moviendo en las últimas décadas, sobre todo tú decías bien, las 2, 3 últimas décadas del siglo pasado, ¿no? Cómo nace después de la Segunda Guerra Mundial, estos temas de cómo los liberales realmente no eran tan liberales, o sea, esta discusión que se ha dado producto de los resultados del liberalismo después de la Segunda Guerra Mundial y que de hecho son como los orígenes de esta práctica política y económica que hoy conocemos como neoliberal. O sea, esa lucha que se da, esa parte ideológica llevada a la práctica, que dejar de ser solamente una cuestión teórica para llevarla a la práctica, me parece que es un tema, digamos, en esta reflexión conceptual que debe ocuparnos en esta charla, ¿no? Me parece muy importante reconocer cuál ha sido su evolución en el tiempo. Mi opinión es que ha sido una evolución muy rápida, ¿no? Que como tú decías, esta distribución espacial en distintos países, sobre todo latinoamericanos del neoliberalismo, cómo se han venido implementando, cuál es el papel que han jugado los Estados Unidos y sus instituciones como la CIA en la implementación del neoliberalismo y el mejor ejemplo lo podemos citar como Chile, ¿no? En el 73 con la caída de su presidente, entonces ese golpe de Estado que es emblemático y es el primer país que, digamos, empieza como con una implementación muy clara de teoría, práctica, políticas económicas que están enmarcadas ya en el neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos, me parece que es como, a mí, ustedes lo saben, siempre me llama mucho la atención esta reflexión del pasado, que nos ayuda mucho a dialécticamente entender lo que estamos viviendo hoy, hacia dónde estamos yendo, cuál es el presente y hacia dónde nos conduce el futuro. Tú nos preguntabas en el cartel ahí si de verdad es camino o no lo es. Me parece que hay que entrar como en esa reflexión, porque después pensar en que el neoliberalismo está promoviendo como parte de su esencia el bienestar del ser humano, ¿no? El bienestar del ser humano basado en la libertad, en la elección, en la desregulación. Creo que los resultados que podríamos evaluar en América Latina y en México acerca de esta promoción del bienestar social, me parece que no necesariamente saldría como muy bien calificado el neoliberalismo como una teoría política y económica, ¿no? En ese sentido, me parece que sí podríamos entrar en una reflexión cercana de cuál es el papel que entonces ha venido jugando y deberá jugar el Estado. Tú ya decías qué pasa, nos adelantaba muy bien Armando en qué pasa en torno a estas nuevas elecciones, cuál ha sido el discurso político del actual presidente de México, rechazando de manera tajante esta teoría y siempre diciendo que ha perjudicado mucho al país, ¿no? Creo que tendríamos que reflexionar mucho en torno a estas consecuencias buenas y malas que el neoliberalismo ha dejado en México desde su implementación allá en el inicio de la década de los 80, ¿no? Por ahí me quiero quedar. Sí, por supuesto. Yo quisiera un poco, dentro de esta reflexión que tú comentas, quisiera destacar la teoría de Milton Friedman. Okay. Milton Friedman en los años 60 propone su idea acerca de la teoría monetarista, una idea de disminuir al Estado en tamaño, o sea, el Estado está muy, muy obeso. Muy robusto. Y por supuesto, además, también estamos hablando de un periodo que contribuyó después un periodo inflacionario. Notoriamente los 70s y la primera mitad de los 80 se volvió un periodo muy inflacionario. Y también la disminución de la inflación, porque para Milton Friedman la inflación representaba efectivamente un problema de crecimiento económico. Entonces, para buscar un crecimiento económico había que reducir al Estado, había que reducir su participación en la economía, había que reducir la inflación, había que estabilizarla y había que permitir la entrada de economías competitivas.
apertura económica. A eso responde el GATT a mediados de los 80 con Miguel de la Madrid, el Tratado de Libre Comercio con Salinas, la venta de Salinas de todas las paraestatales y regalárselas a sus cuates. Así es. Y bueno, pues al final eso como un proyecto de que ya entramos al primer mundo, ¿no? Al final el festejo en diciembre del 93, pues era un festejo, una fiesta, hasta se hablaba de la reelección de Salinas, pero recuerdo que al final tenemos un 94 desastroso con el error de diciembre al final, pero bueno, una historia terrible todo el 94, el levantamiento zapatista, la muerte de Colosio, la muerte de Luis Massieu. Así es, sí. Al final un desastre que trae consigo crisis económica que ahora además es recurrente. Así es. Vamos, pocas veces encuentras un momento en el cual no haya una crisis económica y tú dices, bueno, ¿y dónde está el bienestar que se supone que proponía? Exactamente. Ese neoliberalismo, ¿no? Exacto. Ese bienestar. Precisamente yo creo que el 2015, 2016 se convierte en malestar. El mismo Stiglitz habla acerca de la sociedad del malestar, la sociedad del bienestar, que es la que buscamos, la que tú nombrabas hace un momento, ¿no? La sociedad del malestar, y explica muchas cosas, explica el fenómeno de Trump, explica el fenómeno de Bolsonaro, explica el fenómeno de AMLO, explica el fenómeno de Chile, que hasta el fin de semana tuvimos broncas en Chile, ¿no? Un muchacho muerto en sus revueltas, en sus protestas, no Así revueltas, corrijo la frase, no fueron revueltas, es una protesta, y al final, pues muerto por la policía. Y el tema, pues un desastre. Entonces, bueno, pues al final yo comparto un poco esa teoría de Stiglitz, ganador del premio Nobel, que habla de sociedad del malestar. Pero bueno, pues un poco era por complementar un poco la idea que tú propones y también arrancándome a mis aportaciones. Vamos a continuar con algunas ideas. Nemesio Romo nos escribe, saludos desde Los Ángeles. Oye, pues qué gusto que nos escriba aquí Nemesio. Todos sus temas son muy interesantes. Muchísimas gracias, Nemesio. Tenemos que mandar una taza allá a Los Ángeles. Ya es justo y necesario. Decíamos la semana pasada que era justo, ¿no? Héctor de la Torre, ¿qué es lo que tú comentarías ahorita en este tema para dar también contexto, aportaciones? Sí, bueno, es verdad lo que dice Gustavo de que habría que como poner en un plano histórico y un plano geográfico todo lo que implica el neoliberalismo. Obviamente es una herencia de una visión filosófica en un principio, política y económica posteriormente, que es pues obviamente la herencia en parte ilustrada y en parte burguesa desde el siglo XVI, XVII. Ahí viene a memoria, obviamente, John Locke. Pero en el transcurrir de la historia, en el transcurrir de ese liberalismo, pues tenemos como una reafirmación de ese sistema, más en lo económico, pero con un soporte político, que es lo que entendemos por neoliberalismo, o sea, el nuevo liberalismo. Es verdad que si tomamos a la historia de México, sobre todo de los últimos tiempos, en su ámbito político y en su ámbito económico, pues obviamente el liberalismo queda muy mal parado. Pero capaz que voy a decir algo que desgarra las vestiduras en algún concepto, porque eso que llamamos neoliberalismo en México, que sí lo es, pues más bien fue un amiguismo, más que un neoliberalismo, porque los principios del neoliberalismo, que obviamente tienen una repercusión económica, es para una sana competencia. Esa es la tesis central del neoliberalismo, sana competencia del mercado, de la empresa, de la industria. Lo que vimos con Salinas de Gortari, pues fue más bien privatizo las empresas del Estado, algunas de comunicaciones, algunos bancos, etcétera, etcétera, y se los reparto a mis cuates, ¿no? Entonces, eso es más bien neoamiguismo más que neoliberalismo, porque bien tú apuntabas la tesis de Friedman, que es uno de los principales,
al decir que hay que quitarle ese control al Estado, porque el Estado, al controlarlo todo, pues como que se ensancha, pero como que no necesariamente se logra un buen fin. Y hay que recordar qué pasó antes de Salinas de Gortari con un Echeverría y con un López Portillo que hicieron una pretensión de un Estado total, ¿no? De un Estado que lo controlaba todo. Armando creo que estaba muy joven, creo que no sé si no, bueno, no sé en qué época nació Armando, pero obviamente es el más joven que nosotros, pero yo me acuerdo que así, ¿no? Tal más joven que tú, oye, no, frío. Pero yo me acuerdo que un Milky Way era mercado negro. Claro. Sí, un cassette TDK te lo tenías que comprar en Fayuca, porque era ilegal. Unos Marlboro Light o John Player Special, era Fayuca, porque estaban cerradas las fronteras y el mercado era solamente consumir lo local y la economía no estaba bien. Y aunque hablas obviamente del malestar, pues el malestar, o sea, Echeverría deja una deuda impresionante interna y externa. López Portillo, bueno, no se diga, ¿no? Lo único que defendió como perro, pues creo que fue a Sasha Montenegro, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿no? Pero evidentemente, si yo veo los números, veo las medidas políticas, veo las consecuencias sociales de ese llamado neoliberalismo mexicano que empieza con Salinas de Gortari, es indefendible. Evidentemente es indefendible. Pero la historia a veces lo difícil en la historia es encontrar el punto medio, como la virtud, es lo más difícil de la vida. Y nos vamos como leyes de péndulo, ¿no? Demasiado control del Estado, o total control del Estado, todo era del Estado, a la privatización, que no necesariamente esa promesa que se quería hacer o que pretendía lograr se consiguió. Y evidentemente sí hubo un momento en el que la historia de México, a veces nos olvida, estuvo muy tensa. Ese año que tú mencionas, con el levantamiento zapatista, con muertes políticas, porque no solo fue la muerte de Colosio, la de Rius Massieu y un montón de casos ahí de corrupción, el hermano de Salinas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la implementación del neoliberalismo, yo sí diría que en México propiamente no es el concepto ideal del neoliberalismo, fue el concepto del amiguismo. Entonces le paso la telefónica a el banco a el banco a que son mis amigos, porque la idea bueno, quizá en una segunda intervención lo podemos decir, porque ¿cuáles son los ideales del neoliberalismo? Ahora, por otro lado, cuando sí hay un control total del Estado, pues también la historia no nos deja muy buenos resultados, no nos deja muy buenas cuentas, ¿no? Entonces, esa ley del péndulo yo creo que es la que habría que establecer. ¿Dónde es el punto medio? ¿Hasta dónde ese dejar hacer, dejar pasar? Ese dejar hacer, dejar pasar. ¿Y hasta dónde la verdadera intervención en el Estado? La misma historia lo presentó en la crisis económica de Estados Unidos del 29, el crack del 29 más o menos, ¿sí? Que dijo, bueno, es que sí se tiene que meter el Estado, porque no podemos dejar todo libre al mercado. Pero bueno, eso sería mi primera intervención, ya quizá más adelante matizamos algunos temas, ¿no? Sí, muchas gracias, Héctor. Yasmín Mondragón, saludos desde Querétaro. También quiero una taza. Claro que sí, Yasmín, te la vamos a mandar. Al terminar el programa te contactamos para poderte hacer llegar tu taza, igual que a Nemesio, que ya se la vemos desde el programa pasado. Y muchísimas gracias. También aquí nos manda, pues que está muy divertida con el programa, con los comentarios. Fíjate aquí, Héctor, yo te diría, sí, en parte yo coincido evidentemente con el tema del amiguismo y hasta lo critiqué hace unos minutos, pero también me extraña que el modelo pues, se repite, ¿no? O sea, el malestar no es nada más en México, el término lo acuña Stiglitz.
Sí. Ese amiguismo, darle dádivas a sus cuates, no es un tema tan patente en la política norteamericana. Y el modelo se supone que es exitoso y se estuvo presumiendo por parte de Chile con los Chicago Boys, grandes discípulos de Friedman, y Así hoy es. es un problema. Hoy esos mismos personajes terminan teniendo gran influencia sobre sus sucesores hoy en el gobierno. Así es. Algunos todavía siguen siendo parte de los Chicago Boys. Exacto. Entonces, oye, eso me llama mucho la atención diciendo, oye, no nada más es un tema de amiguismo, efectivamente, me queda claro que hay una carga importante en México del amiguismo, pero el modelo también arroja ese tipo de temas, ¿no? El mismo golpe de Estado en contra de Evo Morales, pues es precisamente un intervencionismo internacional tratando de ocupar el litio de Bolivia y un grupito ahí de privilegiados que quieren tomar el poder. Vamos, te estoy diciendo un poco mi opinión personal. Sí. Pero bueno, pues un poco como que contrasto con la idea del amiguismo, que no la niego, pero sí quiero complementarla. Decir, bueno, sale el amiguismo, pero no creo que solo explique el amiguismo ese tema, ¿no? Vamos a continuar. Amaro Cuellar, ¿tú qué es lo que ves como tema acerca del neoliberalismo? Claro. Pues han dado ustedes referentes o antecedentes históricos que me parecen muy valiosos. Evidentemente, dar este contexto económico y político hace entender un poco por qué la necesidad de implementar una idea como el neoliberalismo. En el caso de lo que hablaban, lo que hablaba Héctor acerca del amiguismo, si mal no recuerdo, hay por ahí un concepto de Denise Dresser que estuvo en boga hace unos tantos años, que le llamaba capitalismo de cuates, ¿no? Era una manera de eludir digamos, o entrarle a fondo de lleno al tema de los efectos que estaba teniendo el neoliberalismo o está teniendo el neoliberalismo en la sociedad. Yo añadiría al tema de los antecedentes que ustedes ya propusieron, el hecho de ver al neoliberalismo como dos cosas. La primera es verlo como un proyecto político, como un proyecto ideológico, que lo es. Y la segunda es entenderlo, el neoliberalismo, como un modelo de políticas públicas, que inició siendo básicamente un modelo que adoptó una teoría económica que ya mencionó Héctor Hudson, que se llama monetarismo, ¿no? De la mano de Milton Friedman. Pero, digamos, hay dos arenas desde donde se puede discutir al neoliberalismo. Por una parte está la arena académica, que sobre todo tiene una vena económica, porque al final la discusión o la teoría neoliberal tiene una propuesta de política económica fuerte y que además está expandida no solamente en México, está expandida en todo el mundo. Y tiene sus fundamentos económicos, tiene su razón de ser. Tiene una reacción, desde luego, a una serie de excesos que el Estado, que ya mencionaron ustedes, en el que incurrió el Estado en algún momento histórico de la sociedad. Pero esa es una arena. Es una discusión que siguen teniendo fuertemente especialistas y profesores. Pero ¿qué pasó? Cuando el neoliberalismo comienza a adoptarse a partir de lo que se conoce como el consenso de Washington, especialmente en América Latina, en los años 90 se empiezan a seguir una serie de recomendaciones que son emitidas por organismos financieros internacionales, especialmente. Estas reformas económicas, sobre todo, reaccionaban a justamente esta crisis de deuda, a esta crisis de estados que se habían excedido sobre todo en el gasto público y que habían, digamos, derrochado el dinero que en algún momento pudieron haber tenido. Entonces, cuando vemos estas dos arenas, necesitamos hacernos la pregunta. La primera es, ¿qué le vio el mundo a la filosofía neoliberal que prácticamente todos la adoptamos? Y debemos decirlo, si nos ponemos la camiseta como país, nosotros la adoptamos al neoliberalismo. En América Latina, básicamente, que iba saliendo de una profunda crisis económica en los años 80,
comenzaron a seguirse las recomendaciones dadas por el Consenso de Washington. Este nace del Instituto Económico Internacional, de la voz de un profesor llamado Williamson en aquel entonces, y básicamente digamos, la diferencia que había con el liberalismo clásico era poder darle una respuesta de política económica, ¿sí?, al manejo hacendario de los países. Reformulo. Específicamente, la idea era ver cómo controlar ciclos económicos a partir de la oferta monetaria. Es decir, si controlamos bien la política monetaria, vamos a poder controlar algo que fue un trauma durante los años y las décadas pasadas, que era la inflación. Entonces, eso se volvió, en esencia, ¿no? El proteger y ponerle el centro de todo al neoliberalismo en términos económicos. Le siguieron otras reformas que evidentemente eran necesarias, a decir de estos organismos, para poder equilibrar nuevamente el rumbo hacia la estabilización. ¿Y esto qué fue? Reformas fiscales, fueron privatizaciones, fueron desregulaciones. Entonces, el Estado como tal, digamos, dentro de una concepción de liberalismo clásico, el Estado debiera ser mínimo o debiera ser escaso si es posible, ¿no? Dentro de un neoliberalismo, el Estado sí juega un papel importante, pero juega un papel importante para la protección de los derechos de propiedad. Es decir, el Estado está creado como un policía, el policía que cuida los intereses de la élite, de esa élite que ya comentaron, efectivamente, está asociada y está relacionada a partir de lazos de amistad o de parentesco. Entonces, yo pondría la reflexión, o más bien las preguntas en torno al tema neoliberal, es ¿qué tiene el neoliberalismo de nuevo que ya no tiene, o que aparentemente ya el liberalismo clásico dejó? Y esa es una pregunta que hoy en día se están haciendo los partidos políticos en pugna, ¿no? Y que ahorita es un tema que me referiré más adelante. Si uno revisa las plataformas electorales de los principales partidos en México, bueno, veamos cómo tratan la palabra neoliberal para poder saber realmente qué tipo de importancia le están dando dentro del discurso político. Y es ahí donde ya tenemos que entender al neoliberalismo como un proyecto político ideológico. Sí, por supuesto. Amigos, escríbanos cuáles son sus comentarios, qué es lo que ustedes opinan acerca de estos temas. Estamos hablando del neoliberalismo y estamos hablando acerca de esta visión, a ver si es efectivamente el camino o es el malestar. Y efectivamente, bueno, pues hay opiniones, ¿no? Hay opiniones también al respecto, como hay teorías políticas muy robustas, Stiglitz o Krugman hablando acerca de un capitalismo progresista, o tenemos también visiones efectivamente defensoras del neoliberalismo. También hay gente muy, muy defensora todavía de esas ideas. Ahorita que nombraste, Armando, las ideas de los partidos políticos en México, yo los veo muy superficiales en ese sentido. No los veo discutiendo el tema ideológico. Yo creo que lo explicaría por dos razones. Una, el desprestigio de la oposición es terrible, y la verdad es que acudir a un tema ideológico termina siendo todavía contraproducente. Entonces, por eso, pues se agarran de criticar el pantalón del presidente o los zapatos sucios, ¿no? Y bueno, pues eso lo veo como una propuesta, como su propuesta, ¿no? Como si ya, pues, vamos, critican, y yo no sé si eso lo capitalicen después en votos. Eso me cuesta mucho trabajo creerlo. Pero bueno, pues esa es una visión, tal vez mi visión, que ahorita podríamos contradecir. Veo efectivamente varias ideas que hemos comentado. El caso de Chile como una propuesta supuestamente exitosa, aunque hoy me llama la atención las propuestas, las protestas. Hablamos acerca de un contenido filosófico. Aquí
Héctor de la Torre nos habló acerca de John Locke. Yo agregaría también las propuestas del siglo XVIII de Adam Smith, o las del XIX de John Stuart Mill, con ideas precisamente neoclásicas acerca de la teoría económica y efectivamente de las libertades. Por supuesto, metería mucho el tema político, ¿no? Cómo capitalizo de repente las protestas, ¿no? En Estados Unidos, Trump capitalizó mucho la protesta blanca de aquellos que se quedaron sin trabajo, aquellos que se vieron afectados por una economía neoliberal, pero que al final terminó haciendo que las empresas fueran deslocalizadas, se fueran hacia China. Y como esa gente se vio desplazada, ahora estaba enojada con los grandes potentados, pero también con la base que no les gustaba que de repente tuviera opciones. Una base que no es perteneciente a sus grupos sociales como los mexicanos o extranjeros. Por eso, ese cabeza de búfalo que toma el Capitolio en enero, a principios de enero, pues llama mucho la atención como unas gente que protesta a favor de Donald Trump, pero que de alguna manera se explica también por ese malestar de económico, de desplazamiento, de no ser escuchado, de no participar. Entonces, bueno, pues un poco es tal vez un conjunto de ideas ahí que también yo quiero contrastar, tal vez utilizar para poder también decir opiniones que complementen. Gustavo Hernández, ¿qué nos puedes comentar acerca de este tema? Gracias nuevamente. Pues escucho con atención a mis compañeros y desde luego que pensando en la implementación del neoliberalismo por allá de la mitad de la década de los 80 del siglo pasado, pues inmediatamente me viene a la mente porque Armando utiliza un concepto que llama mucho mi atención, que son las políticas públicas, ¿no? En este sentido, mi reflexión de esta segunda intervención la quiero centrar un poco en cuál es el papel que juega el Estado a la implementación de esta teoría, de esta política, como Armando lo señala, porque me llama mucho la atención, de pronto, ¿en qué se convierte el Estado? Digamos, antes, como lo decía Héctor de la Torre, en el periodo liberal el Estado era robusto, formaba parte de la economía, tenía un juego, digamos, principal, mientras que en la implementación del neoliberalismo, a mí siempre me ha llamado la atención y por eso ofrezco esta reflexión con ustedes, cuál es el papel, ¿no? que de pronto juega, más bien se convierte como en un observador, en un elemento del escenario que tiene que garantizar, lo decía por ahí también Armando, este tema de garantizar la propiedad privada, garantizar el dinero, hacer una serie de reformas jurídicas para que las políticas puedan ser implementadas, ¿no? De pronto es como el que tiene que cuidar o velar por el bienestar social y pareciera que tiene poca actividad en ese sentido y podemos poner un montón de ejemplos en el caso de México, o sea, esto que ahora está tan de moda con los outsourcing y todos estos como parte de un elemento de no tenemos ninguna seguridad social al ser empleados y es parte de esa regulación que como parte de la política pública se ha venido implementando en el país en las últimas décadas como para poder dar la garantía a estas élites, ¿no? Que son los que verdaderamente están, lo digo entrecomillado, están compitiendo y nosotros como sociedad nos hemos convertido en unos observadores de esas competencias. De hecho, digamos, dentro de esto decían que de pronto estamos en el mundo, lo decía Armando, estos conceptos andan ya viajando por todo el mundo, estamos ante un momento de una destrucción creativa, ¿no? O sea, pareciera que unos cuantos en el mundo, estos de la élite mundial, son los que piensan, son los que nos dan orientación, los que nos dan el rumbo, los que son brillantes, y pareciera que el resto de la población en el mundo, y desde luego en México, no somos tan brillantes, pareciera que no tenemos esas posibilidades, ¿no? Tenemos como poca participación social, eso es algo que también es inherente a este neoliberalismo en el que hemos estado nosotros inmersos, porque lo decía también Armando, me sumo ahí, si nos ponemos la camiseta de México, seguramente no nos ha ido bien porque el bienestar social no lo tenemos, hemos hablado ya en otras sesiones acerca de varios millones de personas en este país
viven en un grado de pobreza y sin duda es resultado del neoliberalismo. Me parece que si tuviéramos que evaluarlo, ¿no? O sea, así como ponerle una calificación, sacaría 4 desde mi punto de vista, pensando en que lo que nos dice el INEGI es que el 60% de la población vive en algún grado de pobreza. Entonces, el bienestar social que se busca con la implementación de esta teoría o práctica política y económica, pues no está cumpliendo con el bienestar social. No estamos alcanzando esos objetivos que sí tiene como el marco conceptual del neoliberalismo que nos presentan Spencer, Hayek, que nos dicen, mira, pues es que si hay que implementar estas formas de pensamiento, estas políticas económicas, porque seguro vamos a proponer un bienestar de la población, una participación de la sociedad en el medio económico, porque en teoría tenemos la libertad de participar, pero es una libertad que yo no alcanzo a entender muy bien si verdaderamente tenemos una libertad para la participación en estas decisiones o solo la élite en decidir y en orientar los rumbos económicos de este país. Entonces, mucho se ha hablado este concepto que a mí no me gusta mucho usarlo, pero lo digo, de la famosa mafia del poder, en donde el poder político en México y el poder económico durante algunas décadas pues dominaron, fueron los que dieron el rumbo al país, bien o mal fueron los que dieron el rumbo, y por eso yo decía, pues la calificación está a la vista. Creo que esa implementación de políticas, esos marcos jurídicos que abrieron las puertas a las élites y le cerraron las puertas a todos aquellos que no formamos parte de esa élite, me parece que los resultados no son muy buenos en el país. Tendríamos que ofrecer una reflexión en torno a el papel que ha jugado el Estado. ¿Lo jugó bien? O cito las palabras de Héctor, o solamente es un papel entre cuates, este capitalismo de cuates que decía también Armando. Pues me parece que es en lo que hemos estado viviendo. No tenemos duda de que eso es lo que hemos estado viviendo en el país, y por eso ahora tenemos tanto descontento con este nuevo gobierno, que al menos en el discurso pues no están de acuerdo con estas políticas neoliberales, con estas regulaciones o desregulaciones que favorecen a las élites, etcétera, etcétera. Y me parece que lo que tendríamos que ver es, ¿está cumpliendo con el bienestar social o no cumple? Correcto, correcto. Yasmín Mondragón nos escribe, uno de los resultados del neoliberalismo fue hacer más evidentes e insuperables las diferencias sociales. Sin duda. Un poco, efectivamente, coincidiendo mucho con lo que expones, ¿no, Gustavo? Héctor de la Torre, ¿tú qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, esta segunda intervención la quiero hacer más antropológica, me doy a entender. Armando preguntaba hace un momento, ¿hacia qué tiene el neoliberalismo que resulta atractivo? Me voy a regresar un poquito, se mencionó a John Locke. A ver, obviamente el papá del neoliberalismo es el liberalismo, pero el liberalismo no era economía, era una visión de la sociedad, una visión del individuo, una visión política que tenía una parte económica. Es decir, la economía formaba parte del sistema, ¿sí? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, con incluso algunos elementos de la Guerra Fría, vemos esta como revolución de la idea del liberalismo, una manera de decir revolución, y surge el neoliberalismo, donde lo que era una parte se comió a lo otro. Es decir, el liberalismo se redujo a economía, y eso es perverso y peligroso. ¿Por qué? Porque el liberalismo tiene todo lo que quisiéramos: libertad individual, libertad jurídica, obviamente una serie de leyes y legislaciones que nos protejan, el concepto de progreso bien entendido, el concepto de derechos humanos, el concepto de propiedad privada, que yo sí defiendo la propiedad privada, pero cuando este liberalismo se come a sí mismo, uno de sus productos es la economía, y resulta que la economía le gana a lo filosófico, le gana a lo político, entonces la política está al servicio de la economía, es cuando creo que
se sale no quiero decir de control porque lo decía Gustavo, los de la élite lo controlan muy bien, se sale de control mental, para que me entiendan. Y ahí es donde quiero llevar la reflexión. El Estado, como un ente, como una entelequia, y la empresa, como otra entelequia, juegan ahí el papel determinante en el neoliberalismo. Pero el individuo, el de a de veras, como diría Miguel de Unamuno, el de carne y hueso, ustedes y yo, el que realmente existe, el que tiene que pagar impuestos, el que se enferma, el que se muere, ese, el de a de veras, siempre ha estado como pelota de ping-pong en medio de estas dos entelequias. El neoliberalismo le va a dar peso, obviamente, a la empresa, y el Estado tiene que hacerle el juego a la empresa, pero sigue fregado el hombre de a de veras, la mujer de a de veras, el niño de a de veras, el trabajador, el que sea, el real, ese está olvidado, ¿sí? Y lo vemos con todos nuestros sistemas políticos y nuestros sistemas económicos. La otra propuesta, que es un poquito el discurso del gobierno actual, vamos a acabar con el neoliberalismo, vamos a controlarlo todo, el Estado, lo digo así, es igual de peligroso, porque también un control total del Estado o una especie de vigilante total del bienestar o del progreso, de ese que Gustavo decía, pues no se ha dado, pues tampoco lo da, porque lo vemos históricamente, cuando el Estado controla todo, pues tampoco son buenos resultados. La historia tiene muchos ejemplos. ¿Y quién sale amolado? Otra vez, el de a de veras, el hombre, la mujer de carne y hueso. Entonces es un ping-pong terrible en el que no encontramos realmente, pues ahora sí, ¿quién vela por nosotros? Ahora sí, ¿a quién le importamos? ¿A la empresa, a la iniciativa privada? No. ¿Al Estado? No, hombre, al Estado le preocupa ganar votos, no le interesa la gente, no le interesa el de a de veras, no le interesan ni los enfermos, ni los muertos. Entonces, eso es lo terrible. Y el neoliberalismo como que le pone más velocidad al ping-pong, por decirlo de alguna manera. Pero también el neoliberalismo le hace tanto daño al individuo en su mentalidad y en su sentido de existencia. ¿Por qué? Porque la tesis del neoliberalismo es lo que importa es ganar dinero. El sentido de la existencia es ganar dinero. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia de una persona que trabaja en una fábrica, de una persona que trabaja en una empresa, de una persona que tiene medio su negocito, de quien sea? Pues levantarme todos los días a ganar dinero, con esa promesa de que es el dinero la solución de todo. Es el dinero el que me va a quitar mis problemas, el que me va a quitar la enfermedad, el que me va a dar felicidad. Entonces, es terrible, es que pierda el sentido de la existencia humana. Ahora, la otra parte que dice, bueno, entonces vamos a quitarle ese control a las empresas o vamos a hacer un Estado que lo controle todo, pues también está haciendo una falsa ilusión, porque no te preocupes, yo te resuelvo todo, y entonces el individuo queda como sin sentido. Entonces, yo creo que el neoliberalismo es muy seductor, porque tiene la promesa de la riqueza material, que nunca llega, O sea, yo no sé cuánta gente podrá decir que, lo decía Gustavo, ¿no? O sea, si aumenta el pobre, pero el pobre quiere seguir siendo, no pobre, sino quiere seguir siendo en ese sistema de alcanzar cierta riqueza o alcanzar cierto bienestar o alcanzar cierta propiedad privada, ¿sí? Entonces, yo lo llevo más a un drama existencial, a un drama antropológico, que obviamente pues su sentido del día a día pierde valor, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres? Pues en tanto que produzcas dinero. ¿Tú cómo vales? Pues en tanta riqueza tengas, en tanta propiedad tengas. Y eso es lo que yo veo terrible con el neoliberalismo. Y hacemos una sociedad de consumo donde nos preocupa pues tener el último aparato, tener la última marca de ropa o tener, pues no sé, lo que nos ofrece el mercado, ¿sí? Pero la otra parte, controlar el mercado, pues tampoco
tampoco soluciona esta drama existencial. Sí, bueno, yo diría esto en una segunda intervención. Gracias, Héctor. Yo te quisiera complementar algunas ideas. Hablas acerca de las historias del siglo XVIII con una carga importante acerca del liberalismo político con John Locke. Creo que también ahí habría que nombrar que hay grandes aportaciones entre el siglo XVIII y el siglo XIX con Adam Smith, David Ricardo, sí, es la parte económica. Thomas Robert Malthus, con ideas de libertad económica, efectivamente de la mano invisible, ¿no? Sí, la mano que el laissez-faire, el dejar de hacer, dejar ¿no? de pensar. Por supuesto, el neoliberalismo se caracterizó, no sé si en América Latina, pero sí en México, efectivamente como una apertura económica, pero no una apertura política. La apertura política tuvo que ganarse a base de lucha de grupos políticos de la sociedad, que estuvo haciendo reclamos desde Chihuahua con Francisco Barrio y después ganando espacios, ¿no? Y con sus posibles, además, traiciones de grupos que se supone que deberían haber defendido la democracia, ¿no? Y bueno, pues efectivamente yo te diría, tú dijiste el neoliberalismo resulta seductor. Yo creo que resultaba seductor. Hoy creo que no resulta muy seductor, no es muy popular, al contrario. Creo que los grupos neoliberales ahorita van de bajada todavía. No sé. Los políticos, perdón, políticamente, pero como estatus social no. Sí, y al final, bueno, sigue siendo aspiracional. Sí. El American Way of Life sigue siendo modelo. Para muchas personas. Políticamente estoy de acuerdo. Sí, por supuesto. Y al final yo creo que sí es un tema explotado por políticos. Hablar de un modelo actual también yo lo contrastaría. Yo no creo que el proyecto actual de este sexenio sea de control total. Sí se nota un interés de que se paguen impuestos, de que se regule el outsourcing, de que se moderen algunos excesos, pero yo no veo un interés de control empresarial. Al contrario, pues ahí están las empresas que hagan su trabajo, ¿no? Esa es un poco mi visión, pero digo, por supuesto la quiero contrastar a la mesa, ¿no? Y ya mismo, Yasmín Mondragón nos escribe: el Estado ha resultado otra manera de hacer empresa. También ahí valdría la pena a lo mejor comentar este tema. Armando, ¿qué nos comentaría? Se me fue la voz. Claro. Pues un poco siguiendo también varios comentarios que hizo Gustavo, fueron ideas semilla para esto que yo trato de conceptualizar como el neoliberalismo en dos niveles, ¿no? El nivel, les decía, el nivel de proyecto político ideológico y el nivel de modelo de políticas. Como modelo de políticas, les decía, o sea, las medidas de política económica que tomó México en especial, se dieron principalmente finales de los años 80, durante los años 90, la venta de patrimonio del Estado, pues se hizo de manera importante, se le llamó el desmantelamiento del Estado de la burocracia amplia, la reforma fiscal, que básicamente consistió en llegar al déficit cero, es decir, que hubiera ingresos y egresos fueran iguales, ¿no? Que el tipo de cambio fuera competitivo. En ese sentido era pasar de un modelo de tipo de cambio rígido a uno flexible, con bandas. Eso vino las reformas de darle autonomía al Banco de México, algo que, por cierto, ahora en Ecuador se está haciendo una marcha importante, una protesta social para que eso no ocurra en Ecuador. En México ya pasó y ya hace ya bastante tiempo. Vino la desregulación, implicó modificar la Constitución para darle espacio a que el juego, sobre todo de protección de la propiedad privada, se diera de forma, sobre todo individual, no colectivista. Se deshizo, en este caso, toda esta figura del ejido. Hubo una modificación, una reforma al artículo 27, al artículo 3. Y por último, diría, está el tema de los derechos de propiedad. Es decir, si bien la izquierda en México era mínima en cuanto a la adopción de socialismo,
La izquierda electoral nunca ha sido tan extrema en términos de llevar esa oferta a convencer a la gran mayoría de la población. México no tiene una vocación socialista en ese terreno. Lo que se ha visto en lo que hace partidos, en partidos políticos, las propuestas de carácter socialista nunca han tenido el agrado mayoritario de la población. Entonces, lo que ha ocurrido es que hemos tenido propuestas o plataformas electorales que han tendido a situarse en el centro, ¿no? Es decir, lo que en Europa fueron las sociales democracias, ¿no? Que básicamente fundaron su propuesta política a partir de un Estado benefactor, no un mercado benefactor, un Estado benefactor, que eso fue apropiado por la propia socialdemocracia. En México se trató de hacer algo así, pero a la mexicana. Entonces, hemos tenido una especie de evolución histórica a la cual ha permeado izquierda, derecha, todos aquellos partidos que han sido gobierno. Y esa lucha, ¿no? Yo la llamaría la lucha contra la corrupción. Y de ahí que hoy en día, ¿no? el partido en el gobierno explique su existencia justamente reconociendo esa gran falla que se ha tenido a lo largo de muchos años, que no ha podido en este caso poderlo dividir del discurso retórico neoliberal, porque pareciera ser como que... Se cortó. Sí. Se Justo cuando iba a dividir. Qué mal. Aquí, Armando, a ver si recuperamos. Yo creo que ya se congeló. Oigan, pues nos quedan muy poquitos minutos. Qué lástima que aquí no dejamos terminar a Armando, a ver si en su intervención final podremos participar. Gustavo, ¿qué nos comentarías acerca? Ya se oye por ahí, Armando, ¿no? ¿Sí? Lo alcancé a escuchar, mira. No. ¿Me oyen? No. Sí, te escuchamos un poquito, Armando. Sí, perdón por el internet, aquí me estoy tratando de... Pero bueno, digamos, ya para no hacerlo, ya de extender mi intervención, les diría que hoy en día las plataformas electorales, curiosamente, la que más cita al neoliberalismo como tal es la plataforma del PRI. Sí, correcto, el revolucionario. Pero bueno, poco curioso. ¡Sas! Aquí ahora sí ya se nos cayó el buen Armando. Gustavo, en un minuto, ¿qué podrías comentar al final? El tiempo es un tirano. Bueno, muy rápido nada más. Quisiera, como reconociendo un poco el comentario que tú hacías hace unos minutos, en orientando un poco que debemos como sí ya empezar a pensar que el neoliberalismo empieza como a tener cierta decadencia. Es cierto que ya no resulta tan activo, ¿no? En los momentos más actuales. Sin embargo, ¿no? Digamos, en esto que tú mencionas al inicio, pues debemos tener claro que todavía en el mundo, o sea, esta parte de la distribución espacial ideológica del neoliberalismo, todavía en el mundo tenemos un muy fuerte discurso de la hegemonía de esta teoría, sobre todo en términos económicos, ¿no? Ahí, digamos, eso es algo que a mí me sigue llamando mucho la atención. Tiene una presencia mundial importante, ¿no? Una distribución importante del modelo, del sistema en buena parte del planeta, y sobre todo, esto lo quiero amarrar un poco con lo que ya nosotros hemos discutido aquí. El neoliberalismo mucho le ha servido y se ha valido de la tecnología, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La parte de la globalización de la economía, incluso, ¿no? Los autores por ahí nos dicen que el máximo del bienestar social lo están vinculando, ¿no? Así a que el ser humano domine en el mundo del mercado y al mayor número de transacciones económicas con el resto del planeta, ¿no? O sea, cosa que ya me parece un exceso, desde luego, pero que así nos lo plantea, y me parece que el neoliberalismo pues está vivo, está muy, muy vivo, está
generando todavía esto que las personas que amablemente nos escriben, ¿no? Nos sigue teniendo esta muy mala distribución de la riqueza. Yo no, eso me parece que no habría que dudarlo, porque en el mundo, así, o sea, si estudiáramos México, es estudiar el planeta completo, o sea, unos cuantos son los de la élite, los dueños, no sé qué, y los que mantienen el intercambio comercial con quien así les conviene, mantienen los controles en las sociedades del mundo por los recursos naturales, y eso me parece que es verdaderamente central en este momento, porque creo que el neoliberalismo per se ha hecho un muy buen uso de la tecnología para mejorar estos intercambios comerciales. Gracias, Gustavo. Armando, se interrumpió tu señal, qué horror. Y un comentario final. Claro que sí. Pues únicamente concluir diciendo que el neoliberalismo básicamente se ha guiado por un principio de privatizar la ganancia y socializar las pérdidas. Ese principio, digamos, ha ido como de la mano, en el caso mexicano, de una serie de voracidad por parte de la clase política para poder explotar, ¿no? Además de darle a ganar a los privados, pues llevarse su parte, llevarse la tajada. Se supone que el proyecto político que está en marcha viene luchando contra eso. Pues bueno, habrá que esperar a ver qué resultados van a presentar en esa materia, y las plataformas electorales que ya están asentadas, incluso uno las pueden buscar ahí ahora para que reflexionen su voto el próximo 6 de junio, están ahí para poder comparar justamente y ver, por ejemplo, de qué se habla cuando se hacen referencia al neoliberalismo. Entonces, van a encontrar, curiosamente, que el partido que más lo menciona es el PRI. El PRI menciona más al neoliberalismo como el antes y el ahora, ¿no? En la búsqueda de este modelo alternativo. Y bueno, pues interesante cuando lleguen a compararlo con el PAN y con Morena, porque pues evidentemente el neoliberalismo en Morena aparece como el enemigo a vencer. Sí, por supuesto. Mientras dentro del PAN aparece como el elefante en la sala. No existe. Entonces, ese sería mi comentario. Gracias, Armando. Qué lástima que se interrumpió y tuvimos que apurarnos de esta manera. Héctor de la Torre, un comentario de 1 minuto nos queda. Bueno, yo nada más añadiría que sí es verdad, el neoliberalismo hay que entenderlo, pero aparte necesitas otra lógica para entender el neoliberalismo mexicano, porque es la tropicalización del neoliberalismo en México, híjole, da para otro tema, da para otra sesión. Pero yo nada más quisiera decir que el neoliberalismo, pues, tiene cosas que hay que rescatar, no todo es desechable como todo, ¿no? Y nada más quiero mencionar algunos nombres: Pfizer, Morena, AstraZeneca, ¿sí? Obviamente Sputnik no, esa la pongo del otro lado, pero la China con su laboratorio Coronavac, que es parte de Sinovac, son privadas. Eso por un lado, pero voy a poner la otra parte del neoliberalismo, que es para mí lo más perverso. Y con esto terminaría. Monsanto. Sí, un tema, ¿eh? Ya con eso. Un tema. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué terrible se nos fue el tiempo como agua, ¿verdad? Pero bueno, pues yo creo que fue un tema muy, muy interesante, de muchísima carga, y no deja de ser un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Como ciudadanos, como participantes de la sociedad. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que en algún momento tendrá que retomarse estas ideas. Vamos a buscar otros temas dentro de nuestras sesiones. Y pues le agradecemos a Nemesio, a Yasmín, a Katia, sus comentarios. Katia, que nos comentaba ahí de algunos temas. Dice Yasmín, la peor cara del neoliberalismo, Monsanto. Coincide con tu comentario final. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Gracias, Héctor de la Torre, Armando, Gustavo, muchísimas gracias, y nos vemos la próxima semana, otra vez en otra sesión de Triálogos. Muchísimas gracias, nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Buenas noches.